Bien, ahora nos corresponde escuchar al profesor Nicolás Orellana Solari, quien es magíster en Derecho Procesal, defensor público penal y profesor del diplomado en litigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él disertará sobre la imparcialidad del juez en materia civil y penal. Su tiempo. Perdón, sí. Hola, buenas noches. Bueno, primero dar las gracias por la invitación. Hacer extensivo el agradecimiento al profesor Vital, representando a la universidad, y también al presidente del Instituto Panamericano, Francisco Pinochet, por la invitación, y a todos los colegas y amigos presentes. Voy a intentar ser breve por el tiempo que se me ha dado, y lo que vengo a plantear dice relación con la imparcialidad del juzgador, pero en particular aquello vinculado con los mecanismos de prevención de la imparcialidad judicial, y después al final voy a intentar hacer un paralelo como está el código modelo latinoamericano que estamos discutiendo en temas que no son penales. Bueno, primero, la Corte Interamericana ha hecho una clasificación, una distinción que en realidad viene recogida por la Corte Europea de Derechos Humanos a los tipos de imparcialidad. Y hace una distinción entre imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva. En fácil, la imparcialidad subjetiva es la que nosotros, digamos, cotidianamente nos enseñan en las aulas, que es finalmente que el juez no tenga algún interés o algún vínculo, sea con lo debatido en el juicio, con la cosa en discusión, o que pueda tener algún vínculo, sea favorable o desfavorable, con alguno de los intervinientes o con familiares de estos. Y ahí se da el caso de la enemistad manifiesta, ¿cierto? O que tenga algún interés porque finalmente es parte del negocio discutido. Esto es lo que normalmente nosotros conocemos y lo vemos, y están en las causales sobre todo de implicancia y recusación. Sin embargo, también se reconoce por la Corte Interamericana, digamos citando fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que la Corte Suprema chilena también lo ha reconocido, pero a través de los mecanismos de represión, esto es, conociendo el recurso de nulidad, lo que es la imparcialidad objetiva. Y en términos simples, la imparcialidad objetiva es aquella contaminación que se produce intraproceso. Esto es, la vinculación que se da del juez con el proceso en las distintas intervenciones en las cuales éste puede participar. Así podemos decir que la imparcialidad subjetiva es extraproceso, la imparcialidad objetiva es intraproceso, es la contaminación que se da finalmente por su rol de juez. Así un ejemplo, imparcialidad, ¿cierto? Subjetiva sería el juez, digamos, que es pariente de alguna de las partes o que tiene una enemistad manifiesta con el litigante Pelayo Viantos. Y la imparcialidad objetiva tiene que ver finalmente con apreciaciones o dictámenes que él ha hecho intraproceso. Por ejemplo, si él se pronuncia respecto de una prisión preventiva y luego tiene que resolver el fondo del asunto. Y acá la cosa se pone compleja, porque la Corte Interamericana, y también lo ha recogido la Corte Suprema, ha señalado que en la imparcialidad objetiva las apariencias son importantes, porque acá está en juego la legitimidad del proceso. Por consiguiente, si hay duda respecto a la imparcialidad del juez, porque por esta contaminación que se ha verificado por su participación en el proceso, debiese abstenerse. Porque finalmente lo que está en juego es la legitimidad de la resolución. Esto es, si hay sospechas de imparcialidad, el juez debiese
abstenerse. El estándar es alto el que pone la Corte Interamericana. Pues bien, ¿cuál es el problema que tenemos en Chile? Si nosotros apreciamos las causales de implicancia y de recusación, vemos que históricamente estas primero han sido interpretadas de forma restrictiva. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema, sobre todo en los mecanismos preventivos? ¿Qué es lo que ha dicho? Que acá está en juego, digámoslo así, dos principios básicos. Por uno, el principio del juez natural, ¿cierto? Este es que los intervinientes o las partes no pueden elegir el juez, sino que finalmente el juez está dado por ley, versus la imparcialidad objetiva, ¿cierto? Esto es que si hay dudas en torno a la imparcialidad, si tengo resquemores en torno a la imparcialidad, debiese el juez abstenerse. Y cuando esto se da en conflicto, lo que ha dicho lamentablemente la Corte Suprema es que se debe privilegiar el derecho al juez natural, lo cual a nuestro juicio esto es nefasto. ¿Y por qué es nefasto? Porque en general las causales de implicancia en Chile son más bien demasiado claras, ¿cierto? Ser pariente, tener algún vínculo en el negocio, son bastante claras. De hecho, la causal más clásica que uno podría discutir de implicancia es la que establece el artículo 8, esto es del Código Orgánico de Tribunales, 195, haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia. O sea, el juez dicta el fallo, luego el fallo se anula y el mismo juez dicta el fallo. La verdad que eso no se da, ¿cierto? No. Sería algo muy extraño. Lo que sí se da cotidianamente son aquellas cuestiones que pueden afectar a la imparcialidad objetiva del tribunal. Y esto está dado, por ejemplo, en todas aquellas intervenciones que hace el juez en la etapa anterior al juicio de fondo. Me estoy hablando en materia penal, revisiones de prisiones preventivas, exclusiones de prueba, donde el juez hace ya pronunciamientos en torno a, por lo menos, la existencia del delito y de antecedentes materiales, digamos, existencia del delito y participación. O sobre todo cuando el juez hace comentarios antes de la audiencia o hace advertencias, digamos, a los intervinientes en torno a la toma de decisión. O incluso más, el mismo juez que ya en reiteradas oportunidades ha condenado al imputado o que ha condenado en costa o que ha sancionado al abogado litigante por plantear muchos incidentes. Si ustedes revisan las causales de recusación, ninguna cabe, ninguna. O sea, todos los comentarios que pueda hacer el juez, todos los dictámenes que pueda hacer, ninguna está. De hecho, la causal más clásica que se alega es la del 169 número 10. Haber el juez manifestado de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente, siempre que lo hubiera hecho con conocimiento de ella. Bueno, porque la cuestión pendiente nunca se va a repetir. Eso es lo que dice la Corte. Nunca se repite. Porque si hoy día reviso la prisión preventiva, me dice que no, luego, después, quiero excluir pruebas, bueno, dice no se repite porque una tiene una apreciación y otra apreciación, pero es el mismo juez, o el mismo juez que finalmente autorizó una entrada y registro, dando por acreditado los presupuestos materiales, luego se pronuncia respecto de otras cuestiones vinculadas con prisión preventiva, el mismo juez que autorizó la entrada y registro y después la exclusión de pruebas. Eso no está regulado. Entonces ahí nosotros estamos al debe al respecto. Otra cuestión que es importante también con los mecanismos preventivos es aquello que tiene que ver con la forma en que ésta se puede plantear en un procedimiento oral.
el Código Orgánico siempre pensó en que las causales tanto de implicancia o de recusación estaban construidas para un sistema escrito. Y véalo de la siguiente forma. Yo voy a una audiencia oral y me encuentro con un juez respecto del cual yo quiero recusar. Bueno, la ley, el Código Orgánico señala que esa recusación se tiene que hacer ante la Corte de Apelaciones. Y yo me lo encuentro ese día y está frente mío, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? No tengo un mecanismo para poder recusarlo, porque tendría que ir finalmente a la Corte de Apelaciones. Eso no puede ser. Entonces, si no lo recuso, después me va a hacer finalmente la audiencia y yo voy a tener que esperar para poder alegar algún tipo de imparcialidad solamente con los mecanismos represivos a través del recurso de nulidad. Entonces, ahí hay una cuestión pendiente, y es que nosotros tenemos que modificar y adecuar el Código Orgánico de Tribunales a finalmente nuestra realidad, sobre todo en el aspecto de considerar la imparcialidad objetiva y entender que las causales de recusación se pueden hacer en forma oral, incluso ante el mismo juez. Fíjese que con las causales de implicancia no hay problema, porque se hacen ante el mismo juez. Las causales de recusación, que son las que más se aplican, estas se tienen que hacer ante la Corte. Y para concluir, el Código Modelo contempla todos estos cuestionamientos que yo estoy planteando. En primer lugar, establece que en realidad las causales de recusación son solamente a mero título enunciativo, que es la norma que falta finalmente en nuestro código. En segundo lugar, también plantea como causales finalmente para declarar incompetente al juez, esto es, para recusarlo, por ejemplo, haber emitido una opinión, que es lo que se hace mucho. Haber emitido una recomendación, esto yo lo he escuchado, digamos. Bueno, si usted no acepta, usted sabe cómo yo resuelvo, pero yo no me estoy pronunciando al fondo. ¿Ah? Una recomendación extrajudicial. Apaguemos el audio que le voy a decir algo. Usted sabe cómo yo resuelvo. Por suerte, el Código Modelo lo contempla. Y finalmente, para concluir, creo que finalmente la conclusión es que nosotros tenemos que aspirar a modificar las causales de recusación, como lo señala el Código Modelo, y establece una causal para recusar a un juez sin expresión de causa. En Chile eso no existe, salvo, ¿cierto?, para los abogados integrantes o para otros miembros distintos que no sean jueces. El Código Modelo contempla la posibilidad de poder recusar sin expresión de causa a un juez. Si tú quieres recusar a otro juez, tienes que finalmente expresar la causa. Entonces, el llamado, la invitación es que en materia civil nosotros incorporemos también estos mecanismos preventivos de la imparcialidad para poder hacer efectiva la garantía de imparcialidad judicial. Muchas gracias.